Capítulo 1. Operación de invierno, ofensiva limitada. Finales de noviembre, 1926 del año unificado, zona de la primera línea del ejército imperial en el este, guarnición del Salamander Kampfgruppe. Un gran número de caballos y vehículos están dejando la carga que transportaban. Es la llegada de los suministros que esperábamos. Tengo que reconocer que la unidad de abastecimiento ha conseguido esta hazaña sobrehumana a pesar de la nieve que caía. Los chicos de la retaguardia merecen ser elogiados por haber realizado este difícil trabajo. Todo está siendo descargado de forma organizada y entregado rápidamente al Salamander Kampfgruppe. El cargamento incluye no solo alimentos y municiones, sino también equipo para el frío, entre otro material necesario para una batalla de invierno. Por eso mismo, no puedo sino colmarme de agradecimiento. Pero los humanos siempre se ponen a sí mismos en primer lugar. La comandante del Salamander Kampfgruppe, la teniente coronel Tania von de Gurechav, mira el cielo sombrío y se le escapa una queja junto con su suspiro. Todo esto es para su uso en el país de origen. Sí, coronel. El equipo de frío acolchado de algodón es demasiado fino para el invierno en la Federación. La sola visión le hace fruncir el ceño mientras observa cómo descargan el equipo nuevo. Esto no es bueno. Tania revisa el recibo mientras su ayudante, la teniente primero Cerebriaco, asiente torpemente a su lado. Sigue siendo esencialmente una lista de cosas que no tienen. En este mundo ultra práctico de la guerra, una de las principales preocupaciones es cómo conseguir calcetines. Pensar que, por mucho que se empeñen en evitar la congelación, todos los oficiales veteranos, desde el teniente coronel en adelante, se preocupan por los calcetines. El hecho de que Tania tuviera que recurrir a sus contactos para encontrarlos es una broma terriblemente poco graciosa. Gracias al general Invierno, incluso la idea de realizar vuelos de entrenamiento que son esencialmente viajes para contrabandear calcetines no está fuera de consideración. Por lo que Tania ha sido informada, el Salamander Kampfgruppe está recibiendo un trato preferencial en lo que respecta a los suministros. Dado que el grupo está sirviendo directamente bajo el Estado Mayor, amigos como el teniente coronel Age ya están ofreciendo lo mejor posible. No hay nada mejor que esperar en el este, y además, el batallón de magos aéreos ha recibido una compañía de magos de reemplazo. Estamos bastante bendecidos, teniendo en cuenta que simplemente haciendo pequeños recados de reparto, hemos podido hacernos un nombre y conseguir un alojamiento extra. En otras palabras, incluso nosotros solo podemos conseguir cosas como esta. La queja del comandante del Salamander Kampfgruppe es indicativa de la situación actual en el este. Hay un antiguo refrán que dice que la carne y la ropa hacen a un hombre cortés, pero lamentablemente, en la guerra, incluso la ropa nunca funciona como uno espera. Supongo que nuestra única gracia salvadora es que tenemos suficiente comida y munición, pero... Aunque Tania se siente aliviada por el reabastecimiento, el sombrío estado del ejército imperial es suficiente para marearla. Cuando mira hacia arriba sin pensar, hasta el color del cielo le molesta, aunque sabe que está desahogando sus sentimientos. Incluso una sola nube blanca en el cielo de la Federación la molesta, no puede evitarlo. ¿Coronel? No es nada. El personal de suministros debe haber percibido la consternación de Tania. En respuesta a sus expresiones de preocupación, ella pone una sonrisa irónica como si dijera que no hay nada de qué preocuparse. Sonreír tranquilamente incluso cuando las cosas van mal es el deber de un comandante. Hace mucho tiempo que desincronizó sus pensamientos internos de sus expresiones faciales. Tener una sonrisa intrépida equipada como equipo estándar es un trabajo al que se ha acostumbrado. Me alegro de haber tenido la oportunidad de estar aquí para observar. Siento haberme interpuesto en tu camino. Puedes seguir trabajando. Sí, señora. Los soldados se tragan sus preguntas y vuelven contacto a sus tareas. Es maravilloso lo disciplinados que son. Supongo que debería sentir alivio de que el ejército imperial sea conocido por esto, pero tengo que asegurarme de que las tropas no se agoten. Aunque su complexión sigue siendo buena, no puedo negar que la nieve y el frío los están ralentizando. ¿Qué pasaría si nos quedáramos sin suministros en este momento? Solicitar raciones de alto contenido calórico para sustituir las insuficientes comidas estándar ya supone una carga adicional para la logística. La mayor parte de los suministros que los caballos y los vehículos se esfuerzan por traer van directamente a los estómagos de los soldados. Apenas se ha avanzado en la actualización del equipo de invierno del frente o en el almacenamiento de municiones para una ofensiva. No es que no agradezca a los suministros que llegan. Es solo que su naturaleza transitoria me da dolor de cabeza, pero... Tania sacude la cabeza para despejar esos pensamientos pesimistas. Con este frío irritante, hasta los suspiros se hacen visibles. Es hora de que se vaya antes de que sus quejas surjan accidentalmente como una nube de aliento blanco. De acuerdo, teniente Cerebriaco, volvamos.
Tanya llama a su ayudante y se pone en marcha. Su destino es el edificio que sus fuerzas requisaron para utilizarlo como cuartel general. Las posiciones defensivas se han erigido en toda la aldea de la guarnición con el objetivo habitual de asegurar el perímetro del asentamiento. Tanya sonríe con suficiencia al pensar en lo mucho que se ha avanzado si puede caminar abiertamente sin preocuparse por los ataques de acoso de las fuerzas enemigas, los partisanos o los francotiradores. Dos oficiales caminando libremente uno al lado del otro es realmente un lujo. Si otras unidades estacionadas en el frente oriental se enteran de las condiciones que está disfrutando el Salamón Darkhanfrúb, las historias por sí solas los pondrán celosos. El nivel de seguridad que permite a los agentes ir y venir sin necesidad de escolta es envidiable. Esta instantánea muestra lo increíblemente inestable que se ha vuelto la situación en el este. De todos modos, tenemos que prepararnos para el invierno. Seamos francas, teniente Serebriakov, ¿qué pensó cuando vio ese equipo? Coronel, con esas cosas, ¿estaremos? Vale, lo entiendo. Está bien. No necesitas decir nada más. La voz de Serebriakov es aún más lúgubre de lo esperado, por lo que Tanya termina inmediatamente la conversación. Permitir que los hombres sean testigos de que su superior se pasea con una expresión tan grave no puede considerarse precisamente un comportamiento adecuado para un comandante. Cuando tu trabajo implica liderazgo, no puedes estar abiertamente agitado. En serio, quiero bajar esto con un poco de café caliente. Por suerte, algunos granos fueron entregados con el cargamento de suministros. Eso es cierto, teniente. Tanya esboza una sonrisa. Son buenas noticias. El hecho de que los suministros sigan llegando al frente significa que la logística funciona correctamente y no cabe duda de que el ejército piensa en las provisiones, pero para zonas de guerra tensas como el frente oriental, los artículos de lujo tienden a ser poco prioritarios. Las raciones de café son de grado militar, o ¿cómo decirlo? Cumplen con los estándares más bajos posibles sin dejar de ser el artículo genuino. No voy a pedir nada más, dadas nuestras circunstancias. Mientras no sea ese sucedáneo de pesadilla que sirven en el comedor del Estado Mayor, estaré encantada de tenerlo. Entendido. Déjelo en mis manos. Serebriakov luce una sonrisa ganadora. Qué respuesta tan alentadora, estoy deseando que llegue. Las sonrisas son una prueba de compostura. Escuchar malas noticias todo el tiempo por decisión propia es malo para la salud mental. Una cierta cantidad de estrés puede ser motivadora, pero demasiado es tan debilitante como no tener suficiente. Es hora de descansar. Tanya se anima y sigue a Serebriakov de vuelta a su sede provisional. Es bueno tener algo que esperar, por pequeño que sea. En todo caso es bueno que haya algo por lo que ser feliz. ¿Señora? Tanya se quita la nieve de la ropa, cuelga los calcetines delante de la chimenea para que se sequen, los cambia por un par de repuesto y se acomoda mientras disfruta por fin de la oportunidad de recuperar el aliento. Empatizo con ese poeta que echaba de menos el sol tan bien que me enferma. Ah, dame más sol. No sabía que era usted poeta, coronel. Solía despreciar la poesía como una actividad creativa pero improductiva. Me equivoqué. Es una forma de pensar muy humana y civilizada que merece respeto. Es porque habitamos lo extraordinario que podemos encontrar alegría en lo fácil que puede ser lo ordinario. Entonces, ¿vas a servirme un poco de café? Intentaré que sea negro como el diablo, caliente como el infierno, puro como un ángel y dulce como el amor. Gracias. Serebriakov solo bromea, pero la ocurrencia, impregnada de su ingenio y educación, es absolutamente deliciosa. Sale de la habitación con un saludo, qué ayudante tan capaz. Desde que nos emparejaron en el frente del Raín, la he arrastrado a todas partes y, bueno, desde el punto de vista del capital humano, está haciendo que la inversión merezca realmente la pena. Tras completar su formación, acumuló una gran experiencia y es sin duda una veterana. Al menos podemos decir que no es malo que los suboficiales que forman la base del ejército se pongan las pilas. El problema es que no son los magos voluntarios sino los reclutas los que han evolucionado hasta convertirse en veteranos. Ah, Tanya quiere acunar su cabeza y gemir. Pero la escasez de voluntarios veteranos es una realidad con la que tiene que lidiar. La guerra es pésima, pero eso no significa que nosotros también tengamos que serlo. Quiero salir de aquí, pero es difícil. El frente oriental en este momento es un literal pantano. No hay salida. Pueden enviar toneladas de personal para abultar las líneas del frente, y pueden enviar toda una montaña de suministros para apoyar a ese personal, pero todo ello será simplemente tragado por el enemigo y la nieve. El invierno es lúgubre incluso en el imperio, pero es un mundo aparte del invierno de la Federación. Si el primero es un cielo lúgubre, el segundo es una interminable batalla por la supervivencia contra el general invierno.
Como a ninguno de los dos bandos parece importarle derrochar recursos a pesar de la estación, esta locura continúa. Tanya, que detesta el despilfarro por naturaleza, está simplemente asombrada. Así se hace, todos. Es ridículo luchar en una guerra con un clima así. Aunque la lógica militar lo exija, la falta de consideración por la economía nacional es absolutamente asombrosa. La forma en que cada país en guerra está volcando sus presupuestos en esto y acumulando deudas no le parece sensata. No parece que los gastos militares estén comiendo el presupuesto nacional, sino que el presupuesto son los gastos militares más un par de extras, una locura. Por supuesto, si estás cuerdo y luchas en una guerra, algo más te pasa. En lo extraordinario, la cordura es extremadamente rara. Como ejemplo representativo, tomemos la ruptura total de la oferta y la demanda en tiempos de guerra. Es un problema bastante complicado, decidir si llamarlo un fallo del mercado, maldecirlo como una deformación de los principios económicos causada por la intervención del gobierno, o clasificarlo como una excepción que ocurre solo bajo ciertas circunstancias. Como problema en los campos de la economía y la ética, esta batalla es lo suficientemente compleja como para que probablemente pueda aspirar a un doctorado con ella. Eso, si consigo escribir una tesis después de la guerra, la poca cordura que me queda es terriblemente preciosa. Solo podré lanzarme al mundo de la filosofía y sacrificar mi cordura por un título cuando esta guerra termine y las cosas vuelvan a la normalidad. En el campo de batalla, todo lo que se puede hacer es mantener el desgaste al mínimo y dormir cuando se puede dormir. Los deberes que se le exigen a Tanya ahora son luchar con todas sus fuerzas, descansar todo lo posible y mantenerse en buenas condiciones como pueda. En ese sentido, un artículo de lujo como el café es sin duda un refresco bienvenido. Siento haberla hecho esperar, coronel. ¿Está aquí? Tanya levanta la vista sin pensarlo, ha echado de menos el café durante mucho tiempo. Tomar café caliente de verdad en una zona de guerra, y en el cuartel general del Kampfgruppe, no tiene precio. Cuando Serebriakov regresa, Tanya huele una fragancia que casi había olvidado. Estoy sorprendida, teniente, si es el de verdad. Sí, creo que aún no han conseguido replicar el olor artificialmente. Tanya abre los ojos porque la pilla desprevenida. Mira la taza de café que le han ofrecido y murmura, seguro que no huele a militar. Incluso con un cuerpo abrumado por la nieve y el frío, es imposible que se equivoque. Esta hermosa fragancia es el café. Cuando toma un sorbo, piensa, esto es lo que significa emocionarse. Los sabores extraños y desconocidos son mínimos, mientras que el sabor del café se ha conservado lo suficientemente bien como para que sea aceptable. Cualquier amante del café sabrá distinguirlo inmediatamente de una versión falsa. Puedo preguntar si esto es realmente una ración del gobierno. Entiendo cómo te sientes, pero es la ración del gobierno. Serebriakov señala que a veces nunca se sabe lo que se va a conseguir, pero también tengo la seguridad de que el hecho de que fuera ella quien lo preparara es un factor importante en el sabor. Encontrar a alguien que sepa hacer una buena taza de café es otra cosa difícil de hacer sin invertir en capital humano. Sin embargo, normalmente el cuello de botella son los granos. Creo firmemente que hacer una taza de café bebible a partir de un mísero sucedáneo de café o de granos de mala calidad es una hazaña que se acerca al reino de la alquimia. ¿De dónde se importa esto? Me sorprende que hayan podido conseguir suficiente para todo un ejército, aunque solo incluya a las tropas del Frente Oriental. Debe haber sido todo un reto. Esto es lo que significa estar agradecido y a la vez sorprendido. Tanya acaba de explicar en el documento que está redactando cómo la congelación merma la capacidad de combate del Kampfgruppe. Cuando tu trabajo consiste en escribir una petición solicitando calcetines y ropa para el frío mientras te tomas un buen café, es normal que sientas un poco de disonancia cognitiva. Personalmente, me alegro de que el café se haya vuelto más sabroso, pero realmente preferiría que el mando nos suministrara lo necesario para pasar el invierno. Está bien que valoren el efecto que tienen los artículos de lujo en la moral de la primera línea. Pero el hecho es que la comida, la ropa y el refugio adecuados son las necesidades más básicas, y no tener esas necesidades cubiertas será un problema. Además, la comida, la ropa y el cobijo que se suele ofrecer a los soldados no son especialmente lujosos. El mínimo de condiciones civilizadas y solo los nutrientes suficientes para realizar un trabajo ligero les dejará sin calorías. En el ejército, comer es un deber. Para ser un buen soldado, hay que comer. Ser capaz de dormir lo necesario es otra cualidad que se busca siempre en los soldados. Las razones son claras. La energía debe mantenerse siempre y la fuerza de combate debe mantenerse constantemente lo más alta posible. La escasez de equipos y alimentos para el frío no debería ocurrir nunca. Debería ser que eviten el ejercicio innecesario y se echen una siesta en su lugar. No es como si estuviéramos bajo el agua en un submarino. Perdone que se lo diga, señora,
Pero aunque no pasemos hambre de esa manera, creo que no tener la oportunidad de calentar nuestros cuerpos también causará problemas. Así que dices que sería mejor tenerlos fuera haciendo ejercicio. Independientemente de lo que hagamos en verano, creo que es inevitable en invierno. Tienes razón, piensa Tania, sacudiendo la cabeza para cambiar de marcha. Es estupendo que se envíen equipos para el frío y otras cosas pensando en la batalla del invierno. Los problemas se acumulan poco a poco, pero aún no hay que desesperar. Tal vez lo que tenemos es mejor que nada. Teniente Cerebriaco, ¿cree que las medidas que hemos tomado son suficientes? Independientemente de cómo vayan las cosas en noviembre, probablemente será duro a largo plazo. Imagino que la situación se complicará en enero y febrero, cuando empiece a hacer frío de verdad. Tania entiende lo que su atribulada ayudante dice entre líneas. Fue un error no prever la necesidad de librar una batalla invernal en territorio de la Federación. Supongo que incluso para el cuerpo de servicio dirigido por el general von Sector, el envío del equipo existente para el clima frío es lo mejor que pueden hacer. Dicho esto, es lo mismo que el cuartel general no entienda cómo son las condiciones sobre el terreno. Como no se investigó cómo sería una batalla invernal en la Federación, acabaron enviando equipo para el frío que era solo marginalmente mejor que nada. Ya sean calcetines, ropa interior o cualquier otra cosa, el equipo se basaba en el entorno que el país de origen esperaba y no en las realidades sobre el terreno. Es mejor que no conseguir nada. Tengo que admitirlo. Medio pan es mejor que ninguno. No estoy segura de si el cuerpo de servicio cometió un desliz aquí o si debemos sentirnos aliviados de que hayan llegado con lo mínimo. No hay duda de que están tomando las medidas que pueden con la situación limitada del ferrocarril, llevando las líneas de suministro a sus puntos de ruptura. Puedo decir que los altos mandos están haciendo un esfuerzo poco común. Sin embargo, para Tania, el problema está claro. Todavía no es suficiente. Un fino abrigo no servirá. Puede que los dirigentes trabajen duro, pero estos resultados no servirán. Esta ropa simplemente no fue diseñada para el frío que se hunde en los huesos. Tal vez si nos abrigáramos más, podríamos finalmente protegernos. El trabajo duro puede ser noble, pero si no se obtienen resultados, es un esfuerzo inútil. ¿Qué tal si nos procuramos nuestro propio equipo para el frío? Estamos trabajando en ello utilizando fondos clasificados. Principalmente hemos comprado material robado de la Federación al Consejo de Autogobierno, pero no le sobra. Así que aunque tengamos el dinero, no hay nada que comprar. No, la teniente Cerebriaco sacude la cabeza con pesar. Tania se disculpa con ligereza. No es tu culpa. El Consejo de Autogobierno establecido en el territorio de la Federación debería tener un montón de equipo para el frío, debería, teniendo en cuenta todas las disputas que surgen aquí y allá durante la guerra, debe haber algo de verdad en su afirmación de que no tienen una reserva considerable. Supongo que tenemos que alegrarnos de haber conseguido lo que tenemos. Si los artículos no existen, no es de extrañar que no podamos conseguirlos. Esperemos que el país de origen nos envíe calcetines hechos para el clima de la Federación. Mi irritación se agudiza a medida que el frío se hace más intenso. ¿El general invierno, murmura Tania para sí misma con su taza de café en los labios. La congelación y el frío aparecen en cualquier libro sobre la guerra o la historia. La teniente coronel Tania Onde Gurechav sabe mejor que los demás cuáles serán los efectos del invierno, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Esto es un gran dolor. No puedo imaginarme cómo será solo con leerlo en los libros. Supongo que es natural, entonces, que anhele la primavera. Pretendía decirlo solo para sí misma, pero Cerebriaco responde como si se hubiera dirigido a ella. No se olvide del general Barro, coronel. Dejando su café a medio terminar, Tania asiente. ¿General Barro? Ya veo. Cuando la nieve se derrita, también será un desastre. Ni siquiera tiene que mirar por la ventana. La nieve es una cristalización de la humedad. Una vez calentada, el resultado apenas se diferenciaría de alguien que salpicara agua por el suelo. Tiene tendencia a ser subestimado, pero creo que el general Barro podría ser una mayor amenaza para el imperio que el general Invierno. Es una lógica con la que puede estar de acuerdo. El Barro es increíblemente molesto. No es de extrañar que las líneas germano-soviéticas en el este fueran maldecidas como un pantano, pero todavía tengo que preguntarme sobre la opinión de Cerebriaco. Cuando recuerdo todas las historias de los problemas que el frío causaba a los alemanes, me hace pensar que deberíamos preocuparnos más por sobrevivir al invierno. Tiene razón, pero hay espacio para la duda en esa conclusión. Creo que nuestro mayor reto será pasar el invierno. Con el debido respeto, no estoy de acuerdo. Cuéntame más sobre tu posición.
Es raro que la ayudante de Tanya se mantenga tan obstinada, así que está especialmente interesada en escuchar lo que tiene que decir. Serebriaco es un excelente soldado y, además, es una oficial que está bastante bien informada sobre la mayoría de los temas relacionados con la Federación. Es posible que conozca los mapas militares mejor que casi todo el mundo. El ejército imperial depende demasiado de la movilidad, y nosotros no somos una excepción, coronel. Desde que se fundó nuestro ejército, su doctrina fue la optimización de la estrategia de las líneas interiores. No es exagerado decir que la movilidad forma parte de la composición misma de nuestra organización. Por eso no seremos compatibles con un campo de batalla en el que no podamos maniobrar. Tanya siente como si dijera, eso tiene sentido. Supongo que es otro efecto nocivo del síndrome de Galápagos del ejército imperial. ¿Te refieres a un pantano, eh? Ya veo. Supongo que suena un poco más preocupante que el general invierno. Pero el barro también ralentizará a las grandes unidades del ejército de la Federación. Pero refuta sus propias palabras en cuanto salen de su boca. Así que solo la diferencia entre las tácticas de oleadas humanas y una batalla móvil. Por mucho que lo intente, esta última no puede escapar al impacto del entorno. Así que la gran ofensiva que el Estado Mayor está planeando para la primavera también está en riesgo. Piensa y asiente, luego se ríe de su propio comentario. Si conseguimos pasar el invierno, claro. En Japón, dicen que si hablas del futuro, los dioses malévolos se ríen, pero incluso como alguien que no cree en dioses malévolos, veo el mérito de la idea de que hay un límite para el conocimiento y la previsión humanos. No tiene sentido que el Estado Mayor esté planeando una gran ofensiva de primavera cuando muchos de nosotros estamos estresados por cómo protegernos del frío que se avecina. Muy bien, teniente Serebriaco. Su punto de vista es bastante interesante. Me gustaría que lo escribiera como un informe. Intentaré presentarlo al Estado Mayor. ¿Estás segura? Estoy bastante segura de que no me he convertido en una comandante tan estrecha de miras como para ignorar un razonamiento sólido. Los oficiales de Estado Mayor, entre los que me incluyo, tenemos tendencia a perseguir la optimización de la doctrina hasta el extremo. Además, si criticamos a los superiores con las opiniones de un oficial sobre el terreno, ¿tengo la seguridad de que nos escucharán? Al fin y al cabo, te has abierto camino en el escalafón. Como no tienes extraños prejuicios sobre cómo deben ser las cosas, puedes ofrecer una perspectiva fresca. En otras palabras, una visión deconstruida. Hasta el último de los oficiales del Estado Mayor fue entrenado en la escuela de guerra para cultivar y perfeccionar la misma forma de pensar. Para bien o para mal, la homogeneidad de ideas conduce a una debilidad frente a lo inesperado. Es como un sistema inmunológico. Especializarse para manejar un solo patógeno significa que cualquier otra enfermedad puede aniquilarlo. La variedad es el factor esencial para ganar una guerra. Problemáticamente, Tanya transmite el hecho que no puede poner en palabras a través de una expresión como si hubiera chupado una docena de limones. El imperio se ha vuelto demasiado homogéneo. Su país de origen es una máquina de guerra de una precisión sin parangón, pero por su naturaleza está excesivamente especializada en la estrategia de líneas interiores, es decir, en operaciones dentro de su propio territorio. Si estas campañas exteriores imprevistas continúan, esa problemática contradicción crecerá hasta un punto en el que la brillantez en el campo no podrá compensarla. Un poco de precisión en una organización puede, de hecho, dificultar la corrección de las distorsiones. Somos lo más desafortunado que se puede tener. ¿Hay tantos problemas con los equipos que están optimizados solo para el clima y el terreno de nuestro país? Cuanto más pienso en ello, más problemas parecen acumularse. Estamos llegando al punto de saturación. Antes de que Tanya se dé cuenta, está prácticamente gimiendo. Volviendo sus ojos de plomo hacia la escena que hay fuera de la ventana, ve la unidad cubierta de ráfagas de blanco mientras los soldados se esfuerzan por distribuir los suministros. Esta nieve es realmente una maldición. Supongo que los que nos precedieron decían que el clima era el factor más formidable. La nieve acumulada ya es molesta. Quien dijo, cuando llueve, diluvia, realmente sabía de lo que hablaba. Incluso después de que todo esto se derrita, el ejército imperial estará atrapado en el pantano. No habrá nada de lo que reírse cuando la propia tierra se vuelva poco fiable. Ni la infantería, ni las unidades blindadas, ni los caballos y trenes utilizados para el transporte pueden escapar a lo que ocurre en el terreno. Los magos aéreos son una excepción en el ejército imperial, mientras que el blindaje es el principal impulso. Las tropas de tierra pueden tener sus unidades móviles de combate atascadas luchando contra el barro. Hasta que Serebriaco me lo señaló, me estaba centrando demasiado en el problema inmediato de pasar el invierno. Esta visión de túnel es preocupante. Me aterra el desgaste de las unidades blindadas,
hasta el punto de que no quiero ni pensar en lo que puede ocurrir. Es un problema mayor que los límites de nuestras capacidades de mantenimiento. Esto es, simplemente desesperante. Las unidades blindadas del imperio se formaron bajo el supuesto de que se desplegarían en el país. Dicho de otro modo, se supone que operarán en entornos donde las instalaciones de mantenimiento están relativamente cerca. En el este, eso es un sueño más allá de la esperanza. Al final, ¿nos tragará el barro? Mientras Tanya refunfuña, mira al techo. Puede que el Estado Mayor del Ejército Imperial no sea tan despistado como Ser X, pero eso no cambia el hecho de que esté luchando por un cambio en su modelo de negocio. Teniente Cerebriaco, en la lista de equipos que el Consejo de Autogobierno o lo que sea puede ofrecernos, ¿había algo sobre instalaciones de mantenimiento? Hay dos y se trata de vehículos más simples fabricados por la Federación que incautaron. Estoy segura de que había algo en el aviso oficial sobre eso. Pero, sacude la cabeza en señal de disculpa, todavía no hay fábricas donde podamos arreglar nuestros propios vehículos. Estamos operando bajo la suposición de que todo lo que esté dañado más allá de lo que la compañía de reparaciones pueda manejar será enviado de vuelta a la retaguardia. ¿Y de dónde sacamos el camión que puede hacer ese tipo de misión de recuperación? Según el informe. Pero Tanya no necesita preguntarle a Cerebriaco para saberlo. Está siendo sarcástica. Con una mirada de decepción y ni siquiera una risa, Tanya responde a su propia pregunta. No hace falta que responda a eso, teniente. ¿Ya lo sabe? Esto es lo que significa tener que hacer una mueca de dolor. Claramente, después de haber estado operando los vehículos de recuperación de tanques a plena capacidad durante tanto tiempo, no faltan los rumores de que también han caído. Es dolorosamente obvio. Se han estropeado tantos tanques que necesitamos un vehículo para recuperar el vehículo de recuperación de tanques. Esa es la dura realidad que debemos afrontar. Por lo menos puedo bajarlo con un café amargo, piensa, tomando su taza, pero justo cuando da un sorbo, la línea telefónica que ha hecho instalar recientemente a los ingenieros de campo comienza a sonar. Tal vez Cerebriaco pretenda dar tiempo a Tanya para que termine su café, porque se mueve para contestar. Mantiene un breve intercambio con la persona que llama antes de resumir para Tanya. El capitán Erans tiene una sugerencia para usted. Tanya dice que atenderá la llamada y sujeta el auricular. La calidad de la señal en sí es buena, pero cuando recibe el informe de uno de sus comandantes de confianza, tiene la sensación de que hay ruido mezclado. Debido a la escasez de anticongelante, el número de tanques realmente operables ha caído en picado. Sí, es correcto, comandante. Responde su subordinado, con voz clara. Si no fuera así, habría vuelto a preguntar, ¿y cuántos tenemos? En términos de capacidad de combate, todos los tanques son funcionales como cañones. Lo que quiero saber es cuántos podemos usar en las maniobras. ¿Podemos suponer que todos son aptos para las maniobras de combate? Tenemos muy poco anticongelante. Sinceramente, es imposible que todos salgan a funcionar a pleno rendimiento. ¿Cuántos pueden? No debe querer decirlo. Con voz reticente, Erans transmite los números a los que se enfrenta la compañía de tanques. 6. Más otros 5 más que probablemente podamos poner en marcha de alguna manera. Espere, capitán Erans. Interrumpe su informe sin pensarlo. La estimación más optimista que puede darme, de una unidad de 24, es de 11. Es como usted dice, señora. Su informe, pronunciado como si estuviera congelado, hace que Tanya frunza el ceño a su pesar. Cuando se lleva distraídamente la taza a la boca, el café ya se ha acabado. Chasqueando la lengua, mira a Cerebriaco para pedir una recarga y luego vuelve a centrar su atención en el receptor. Eso es bastante impactante, capitán Erans. En ese caso, ¿es esencialmente ineficaz en el combate? El Salamander Kampfgruppe tiene una única compañía de blindados. El número de tanques asignado originalmente a la compañía era de 24. Y ahora, incluso una estimación optimista dice que más de la mitad están inmovilizados. En otras palabras, no queda ni el 50%. Desde una perspectiva militar, eso es la aniquilación. Al menos no es que hayamos perdido a los petroleros, que tardan muchas horas en entrenarse. Si pudiéramos adquirir vehículos para ellos, reorganizar la compañía no sería difícil. Ese es el único resquicio de esperanza en todo este lío. Aún así, Tanya se siente mareada, pero no puede evitar preguntar, ¿el problema no puede ser el desgaste del combate? ¿Cómo ha ocurrido esto? Estamos experimentando demasiados problemas mecánicos. Tenemos casi una dotación completa de tanques con 21 vehículos, pero no estamos seguros de cuándo podremos reparar los 10 que se han averiado. ¿Qué dicen las fábricas? No importa, ya lo sé.
Es un caos. Hace tiempo que su agenda está repleta de pedidos de todo el ejército. Sí. La voz del capitán Erans está tensa. Por supuesto que lo está, pienso internamente, haciendo una mueca de dolor al darme cuenta de que la cara de Tanya también debe estar tensa. El general Invierno es un enemigo terrible, ¿no es así? Esto es lo que significa que algo sea peor que las historias. Probablemente es más seguro pensar en él como un entorno particular, como Nordan. Apenas tengo experiencia en Nordan. Formalmente, hice algo de entrenamiento allí, pero solo consistía en patrullar la frontera durante el verano. Esto es lo que conseguimos por empujar a la gente a través del programa acelerado, ¿eh? El programa acelerado fue diseñado para cubrir los puntos críticos por el momento, pero claramente no estuvo a la altura. Al mismo tiempo, no se puede culpar al Estado Mayor. Están haciendo lo mejor que pueden en estas circunstancias. De hecho, el capitán Erans es un oficial excepcional. Los oficiales disciplinados que pueden liderar decididamente desde el frente cuando surge la necesidad son muy valiosos. Se puede decir que es el especialista ideal de las fuerzas blindadas. El problema es que incluso eso tiene un límite. La formación acelerada está ineludiblemente sesgada. Cuando el programa se centra demasiado en conseguir resultados rápidos, sus inversiones en capital humano se especializan demasiado en un solo campo. No puede dejar de anticipar que la falta de variación en el desarrollo del personal les pasará factura a largo plazo. Por poner un ejemplo, es como construir un departamento de contabilidad entero con personas con credenciales de Abaco. No es que los conocimientos de Abaco sean completamente inútiles, pero está claro que la reeducación es necesaria si las circunstancias cambian. Si esos contables aprenden algo más que el Abaco, aún podría serles útil, pero si nunca lo hacen, eso es otra historia. Capitán Erans, dejando de lado la cuestión del escaso desarrollo del capital humano, volvamos al tema. Deberíamos centrarnos en flexionar el poderío militar que tenemos a mano. Escucha, sabemos lo frágiles que son estos tanques en el frío para el que no fueron diseñados. Quiero escuchar lo que crees que debemos hacer al respecto. Sobre eso, en realidad tengo una solución provisional. Tanya da un sorbo al café que ha traído cerebriaco, para atragantarse al instante siguiente. ¿De diésel como refrigerante? Entiendo que nos quedamos sin anticongelante, pero este hombre quiere usar diésel en su lugar. Sí, coronel. Es lo que se nos ha ocurrido, así que nos gustaría probarlo si le parece bien. Capitán Erans, quiero que me explique esto. Estoy segura de que estamos recibiendo envíos periódicos de diésel para usar como combustible de tanque. Tiene sentido que probablemente tengamos algo almacenado, pero Tanya se pone totalmente seria mientras le pregunta sobre la línea. Es gasóleo, ¿sabes? ¿Piensas echarlo como anticongelante? En el nivel más básico, en ausencia de un anticongelante adecuado, algún otro líquido similar está bien. Lo he comprobado con los mecánicos, y el diésel debería alcanzar el mínimo de lo que necesitamos. Pero ese diésel no está hecho para el frío. No tengo ni idea de lo que están pensando los mecánicos. Erans comienza a explicar más, pero Tanya le interrumpe. No, propuesta rechazada. Escucha. Continúa. Las tuberías de refrigerante probablemente ni siquiera tienen el revestimiento para manejar sustancias no estándar. ¿Está diciendo que está bien hacer circular gasóleo tan cerca de un motor diésel? El plan es difícil de entender para Tanya. Dicen que la necesidad es la madre de la invención, pero ¿no es esto un poco imprudente? Ella frunce el ceño. Si no estuvieran hablando por teléfono, le habría enviado una mirada sin reservas cuestionando su cordura. Me gustaría pedir permiso para probar esto en uno de los tanques actualmente en mantenimiento. Muy bien, espere un minuto, capitán Erans. Si va tan en serio, lo consideraré. ¿Realmente tienes que hacer esto? Mis disculpas, pero por favor, considérelo. Cuando los ojos de Tanya revolotean hacia la ventana, la vista que la recibe es la de una tierra consumida por la nieve. Ya veo. Hace un frío increíble. Debe estar pidiendo una oportunidad debido a un sentido de urgencia realmente apremiante. ¿Hablas en serio sobre el uso de diésel como refrigerante? Solo uno, ¿oíste? Asumiré la responsabilidad si algo sale mal. Solo no pierdas personal. Entendido. Hazme saber cómo va. Añadiendo la formalidad de que está esperando buenas noticias, Tanya cuelga. Casi suspira, lo cual es básicamente un reflejo condicionado a estas alturas. Soy consciente de que debería reprimir las ganas, pero aguantar los suspiros es malo para la salud mental. Atados de manos antes de que podamos usarlos. Esto es lo peor. Un suspiro oculto tras las quejas. El único consuelo de Tanya es que, como está en el interior,
su aliento no es visible. No se podría ocultar una nube blanca de la tora. Cambiando de marcha, se dispone a volver a su trabajo habitual y rutinario cuando oye que llaman a la puerta y levanta la vista. Los comandantes no tienen esencialmente tiempo para sí mismos, pero esto es simplemente agitado. Tanya oye el sonido de unos pasos y el crujido de alguien que se quita la ropa. El que pide entrar es un oficial subordinado asignado a la unidad de infantería. Es el teniente Grants. Coronel, ¿puedo tener un momento de su tiempo? Claro, ¿qué es? Grants debe haber estado cepillando la nieve del abrigo, que es poco más que sábanas de camuflaje. Si entraba sin hacerlo, el abrigo se habría mojado y hecho pesado. Por su complexión, es fácil deducir que antes estaba dando pisotones nerviosos porque tiene un informe pesado que dar. Sobre la unidad de infantería, el equipo que recibimos no puede. Espere, teniente Grants. No me gusta que me hagan perder el tiempo con palabras malsonantes. Solo dame un informe preciso. Cuando ella interrumpe su tono dubitativo y le hace una severa advertencia, él parece entenderlo. Como era de esperar, el teniente se endereza y se corrige con una mirada de disculpa. Disculpe, comandante. Para ser franco, el equipo que hemos recibido no está pensando para las batallas de invierno en la Federación. Como resultado, ha habido un brote de graves deficiencias. Aquí tiene. Le entrega un informe escrito formal. Es un documento escrito conjuntamente por los tenientes primeros Grants y Tospan en el que se detallan las dificultades a las que se enfrentan las fuerzas de infantería. Los magos, que habitualmente se mueven a una velocidad de vértigo a gran altura, reciben un equipo que incluye una medida de protección contra el frío, y se les educa adecuadamente sobre cómo protegerse de los elementos. Así que Tanya envió oficialmente a Grants a ocuparse de la metedura de pata de Tospan, lo que parece haber dado resultados. Desgraciadamente, no son de los que me satisfacen de verdad al escucharlos. ¿Sus armas se están congelando? Mierda, me imaginé que eso podría pasar en el peor de los casos, pero es demasiado pronto. Todavía estamos en noviembre, por el amor de Dios. Sí, es tal y como dice. Por supuesto, estamos haciendo todo lo posible para arreglarnos con lo que tenemos. ¿Hay algo que puedas hacer? El asesor enviado por el Consejo de Autogobierno nos dijo que les echáramos agua caliente. La reacción de Tanya es incierta tras la última revelación en este intercambio digno de un suspiro. El consejo del especialista local es bastante razonable. Si el aceite de la maquinaria se congela, solucionar el problema con agua caliente no es necesariamente una mala idea, aunque sea un poco burda. Operar. Un arma de fuego sin el lubricante adecuado provoca un grado de desgaste que hace que la gente quiera taparse los ojos, pero aunque se enfade, un arma que dispara es mejor que una que no lo hace. Bueno, si buscamos una solución lógica, esa es ciertamente una. Pero, teniente Grants, ¿tienen los soldados acceso adecuado a las calderas y al combustible para hacerlo? Francamente, no tenemos suficiente. El resto de su informe, pronunciado con voz de disculpa, no es precisamente agradable. Los magos están ayudando aquí y allá aunque esté prohibido. Eso es algo que Tanya no puede ignorar, justo cuando deberíamos conservar la fuerza de nuestros magos. ¿Los estamos usando como dispensadores de agua caliente? La razón por la que está prohibido en primer lugar es porque no podemos permitirnos dejar que nuestros magos se agoten incluso antes de entrar en batalla. Lamentablemente, si necesitamos agua caliente, la ley de conservación de la energía será implacable. No podemos hacer algo de la nada. Es inevitable que si no podemos conseguir suficiente combustible, algunas de las tropas que no soportan el frío rediseñen a los magos como calentadores humanos. Oficialmente, se les dice que no lo hagan, pero algo tiene que ceder en estas condiciones. Si no es una cosa, es otra. Agradezco el consejo del Consejo de Autogobierno, pero va a ser prácticamente imposible aplicarlo de forma regular. El teniente Tospan dice que al menos deberíamos calentar las ametralladoras. Tanya frunce el ceño a su pesar. Mantener el núcleo de la potencia de fuego de la infantería operativa ciertamente no es una mala idea, pero, desgraciadamente, se hace difícil abastecer las ametralladoras con suficientes balas. Si este fuera el frente del Rhin, donde tenemos un gran acceso a los suministros, podríamos arreglárnoslas con un barco cargado de consumibles y munición. Pero eso es demasiado esperar dada la situación de abastecimiento de las fuerzas imperiales desplegadas en el este. ¿Conservar la munición y centrarse en lo necesario para mantener sus armas operativas? La idea no es mala, dado que viene de Tospan, pero como comandante del Kampfgruppe, Tanya no puede aprobarlo. Aumentar nuestra potencia de fuego general es nuestra mayor preocupación en este momento, ¿no? Quiero decir, ¿qué podríamos hacer si el enemigo rompiera nuestro perímetro?
No podemos disparar hacia nuestras propias líneas y acribillar a nuestros hombres junto con los intrusos. Las ametralladoras son convenientes. De hecho, son demasiado convenientes. Los soldados que dependen demasiado de ellas suelen ser frágiles. La infantería lucha en el frente. Es una verdad inmutable. Un soldado de infantería que adquiere el hábito de esconderse y esperar el apoyo pierde gran parte de su voluntad de luchar y solo puede ser llamado un antiguo soldado, alguien que solía ser un guerrero. Si, hipotéticamente, se cortara el apoyo de las ametralladoras, ¿qué harías? En el peor de los casos, usaríamos nuestras palas para eliminar al enemigo en una batalla cuerpo a cuerpo. Teniente Grants, no niego que la pala es un implemento nacido de la civilización, pero Tania responde a la confiada declaración de su subordinado con un tono de voz que parece anunciar un dolor de cabeza. No es como si esto fuera la edad de piedra, así que quiero que tengamos el cerebro para evitar ese tipo de escenario en primer lugar. Como comandante, no puedo enviarte con nada más que palas a luchar contra soldados de la Federación que empuñan armas pequeñas. De repente, Tania se da cuenta de lo extraño de lo que acaba de decir. Espera. ¿Las tropas de la Federación también están armadas? Sí. Grants tiene la mirada perdida, como si se preguntara por qué saco a relucir algo tan obvio. Al darse cuenta de que fue un error preguntarle a este tipo tan lento, Tania cambia de objetivo. Se dirige a su ayudante como si dijera que es mejor preguntar a alguien que conoce al enemigo. Teniente Cerebriaco, ¿puede leer el idioma oficial de la Federación, correcto? Sí, por supuesto. Genial, Tania asiente y continúa. Necesitamos armas que podamos utilizar. Y las armas del enemigo son claramente viables incluso con este frío. En ese caso, la solución es sencilla. La expresión de tienes que estar bromeando en la cara de su ayudante es una prueba de lo aguda que es. Mientras tanto, Grants parece confundido, así que para bien o para mal, su pensamiento debe ser demasiado inflexible para esto. En realidad, es probable que, cuando adquiera más experiencia, también pueda dar el salto. Vamos a usar armas enemigas. ¿Las que hemos incautado? Le pido perdón, pero... Ella ya sabía que él refunfuñaría porque no tenían suficiente. Teniente Grants, por suerte tengo algunas ideas de dónde podemos conseguir más. Ahora bien, la expresión de Tania es despreocupada mientras continúa, Teniente Cerebriaco. Sí, señora. Tenemos algunas armas pequeñas de la Federación, ¿verdad? Vamos a probarlas. Entendido. Sin hacer preguntas, su ayudante recupera la lista de artículos incautados de una estantería. Esta sincronización es importante. Tania se alegra de volver a confirmar que cuenta con un oficial capaz y poco común que capta sus intenciones de inmediato. Aquí hay una lista de todo lo que tiene el Kampfgruppe, coronel. Vaya con ella, teniente Grants. Vea si esas armas son utilizables o no. No mucho tiempo después, se hicieron algunos modestos ensayos de comparación. Lo que probamos fue el equipo completo de la Infantería Imperial. Después de comparar todo el equipo que utiliza el Ejército Imperial, además de los orbes de cómputo, con sus homólogos de la Federación, nuestros resultados son impactantes. Básicamente, todo nuestro equipo ha sufrido el síndrome de Galápagos. ¿Qué año es este? ¿Somos básicamente pájaros doudo? Encerrada en su despacho, la teniente coronel Tania Onde Gurechav se lamenta de la situación en solitario. La principal razón por la que maldice su destino es porque los altos mandos se equivocaron por completo en este entorno. En general, la filosofía de diseño del imperio es terriblemente defectuosa. Las armas fabricadas por la Federación son tan sencillas que, aunque alguien estuviera borracho, podría desmontarlas, limpiarlas y volver a montarlas. Y además están construidas para durar. El equipo estándar del ejército imperial ni siquiera se compara. Nuestras armas se diseñaron forzando todo al máximo, produciendo piezas de alto rendimiento que son excesivamente complejas. Es una brecha que nace tanto del entorno estratégico del ejército imperial, donde los enemigos potenciales acechan en todas las direcciones, como el ejército de la Federación, que tiene que tener en cuenta un temible invierno. Es solo cuestión de tiempo que nosotros y nuestras máquinas inútilmente sofisticadas seamos superados por nuestro enemigo y su agudo sentido de lo que es suficientemente bueno. En esta época, deberíamos diseñar por sustracción y no por adición, ¿eh? La división de armamento del ejército imperial se había reído de las herramientas de guerra de la Federación por considerarlas burdas, pero debían de carecer de imaginación. Pensaron que un sistema con redundancia sería más resistente que un sistema reducido al máximo. En busca de su única y sólida oportunidad de victoria, los planificadores militares idearon la estrategia de las líneas interiores y optimizaron todo para las batallas móviles domésticas con el fin de aumentar la posibilidad de éxito aunque sea un poco.
Este instrumento de violencia de una precisión sin parangón, el ejército imperial, acabó como el teléfono de bolsillo japonés, otro producto del síndrome de Galápagos. En un mercado diferente, es increíblemente poco competitivo. Cada momento cuenta en la competencia capitalista, claro, pero si te retrasas un minuto o incluso un segundo en una guerra, puedes pagarlo con tu vida. Por eso Tanya tiene que reconocer el problema de frente. Mierda, ¿así que la Federación es un grupo de pingüinos? Si vamos a adaptarnos a este entorno, también tenemos que convertirnos en pingüinos. El ejército imperial se había burlado del ejército de la Federación como si fueran pájaros que no podían volar, pero si el enemigo puede luchar en un entorno en el que está especializado, entonces somos nosotros los que nos quedamos retorciéndonos de dolor. Desde la perspectiva de Tanya, la posición del imperio se basa en un enorme error de cálculo. Las tropas en el frente necesitan armas que puedan ser utilizadas en el campo, no en un laboratorio. Conocer el problema los lleva a la mitad del camino hacia una solución. Si el problema es que su equipo no está adaptado al entorno de la Federación, tendremos que conformarnos con lo que haya disponible. Murmura Tanya, mirando el mapa que cuelga de la pared y luego rompiendo en una sonrisa. Recientemente, ha habido múltiples informes de contacto en una zona de la Federación salpicada de pueblos y bosques. Eso tiene que significar que hay un depósito de armas y municiones cerca. Los partisanos también están activos, así que, para bien o para mal, no faltan presas. Al fin y al cabo, esta es la primera línea de fuego, aunque la batalla conjunta del ejército imperial y el Consejo de Autogobierno contra la guerrilla haya progresado rápidamente. Es comprensible que, dado que el personal es finito, la prioridad sea mantener líneas de comunicación estables. Como resultado, las guerrillas cerca de la línea de frente enemiga han quedado en su mayoría sin control, ocupados con la preparación para el invierno, trabajando en la construcción de fortificaciones mientras se aseguraban los suministros. Y la cuestión de preparar a las tropas para el clima frío, seguramente ninguna de las unidades del ejército imperial ha podido hacer algo mucho más proactivo que defenderse. Por eso, la teniente coronel Tanya Onde Gurechav convoca a su vicecomandante y ayudante de confianza y, a continuación, da órdenes inmediatamente. Mayor Weiss, elija suficientes tropas para formar una compañía. Una compañía, señora. Así es. Te pongo al mando. Toma lo mejor que tenemos. Sí, señora. Su subordinado de rostro sombrío probablemente ya ha tomado una decisión. Percibe su férrea voluntad de llevar a cabo con valentía la misión que sea. Qué tipo tan fiable. Si voy a formar la unidad, ¿puedo preguntar cuál será su misión? Saqueo. ¿Qué? ¿Ese saqueo? ¿Cese coronel? Le sorprenden sus preguntas altisonantes y sus expresiones crispadas. Aunque no esté a la altura del grito, han conseguido captar el shock mejor que cualquier artista menor. Tanya no puede evitar hacer una mueca. Ni siquiera sabía que estos dos eran del tipo de caras tan expresivas. Y su ayudante había permanecido en silencio hasta ahora. Debe haber sido sorprendida terriblemente con la guardia baja. ¿Qué? Es una broma, ¿no te vas a reír? Así es como Tanya había planeado aligerar el ambiente. Viendo lo mucho que Weiss intenta relajarse después de esa explicación, está claro que la broma ha fracasado. Al parecer, tengo un sentido del humor diferente al de estos dos. Por favor, ahórranos cualquier broma de la que no podamos reírnos. La teniente tiene razón. Si me disculpa que lo diga, eso fue demasiado. Solo soy un soldado que sigue la ley de la guerra y otras normas militares. No tengo intención de poner a nuestra patria en desacuerdo con la legalidad moderna. Había supuesto que, como hemos pasado una cantidad importante de tiempo juntos, habríamos empezado a compartir el mismo sentido del humor, pero la dura realidad es una bofetada en la cara. Es difícil llegar a un compromiso entre diferentes estéticas. Dicho esto, Tanya se recompone. Incluso si sus subordinados son una panda de belicistas con deficiencia de humor, mientras hagan su trabajo como profesionales, ella no puede llamar a eso una falta. La trágica realidad es que nuestras líneas de suministro están siendo paralizadas por el invierno de la Federación. Más que nada, Tanya presume de su talento para mirarse a sí misma de forma subjetiva. Hace tiempo que es consciente de que el único rasgo notable de su personalidad es la seriedad con la que se toma todo. Naturalmente, he estado trabajando en eso. Se esfuerza por incorporar algo de humor, pero tal vez no esté progresando mucho. Esencialmente, está provocando el caos. Dado que sus bromas carecen de humor, no puede descartar la posibilidad de que sus subordinados la vean como una persona de carácter estricto. No es de extrañar que se aventure a concentrarse en el trabajo de forma objetiva. Su voz conserva un tono empresarial cuando empieza a explicar su situación con los ojos puestos en Weiss.
Gracias a los buenos oficios del general von Settor, se ha creado el Consejo de Autogobierno y nuestra situación logística está mejorando. Pero no podemos esperar que las cosas cambien instantáneamente. Incluso si la seguridad en la retaguardia mejora. Desgraciadamente, sí. Este es otro punto en el que Weiss es un profesional. Cada vez que el tema cambia, se adapta hábilmente al estado de ánimo. Maneja la conversación con solvencia, asintiendo con la cabeza para demostrar que entiende. Me gusta la estabilidad de su actitud, que deja claro que comprende la situación. La estabilidad de la retaguardia es un factor importante. Y las batallas conjuntas de contrainsurgencia con el Consejo de Autogobierno no han sido un éxito menor. Pero en el nivel más básico, si no tenemos cosas, no puede pasar nada. ¿Significa que las mejoras en la distribución no están llegando al campo? Exactamente. Tenemos la ruta, pero lo crítico en este momento es el equipo para el frío. La producción no satisface la demanda. Una vez que eres oficial, te ves obligado a reconocer los retos a los que se enfrenta el ejército imperial, quieras o no, así que quizás sea natural que Serebriakov asienta con la cabeza, siempre está pendiente de la situación logística junto a Tania como su ayudante. Tania no duda de que sus dos subordinados entiendan la situación. Probablemente no hace falta decirlo, pero lo dice de todos modos. Dadas las circunstancias, el Salamandar Kamfurup está siendo acosado por nuestra necesidad de completar los preparativos para el invierno. Eso resume nuestra situación actual. Detestar el despilfarro y minimizar el riesgo no son mutuamente excluyentes. No es lógico escatimar un poco de esfuerzo solo para aumentar drásticamente las posibilidades de que ocurra un accidente. Eso no es más que pereza. Cualquiera que haga eso es una basura a la que hay que disparar, y por eso Tania siempre tiene cuidado de seguir los procedimientos. Sin embargo, supongo que hay que decirlo. Para poder desplegar todo nuestro poder, tenemos que conseguir un equipo óptimo. Discúlpeme, señora, pero ¿dónde se supone que lo vamos a conseguir? Weiss parece decir, no puedes hablar en serio. En otras palabras, está captando muy bien su deriva. Tania siente como si dijera que la respuesta es exactamente lo que él sospecha. La ley de la guerra permite la incautación de los bienes nacionales del enemigo. Puede que la Federación no haya ratificado la ley de la guerra, pero el ejército imperial se adhiere a las reglas de combate por principio. Tania estudió las reglas de la guerra en la tierra tan intensamente en la academia que prácticamente las memorizó, así que confía en su experiencia en este campo. Las leyes no están hechas para romperlas, sino para esquivarlas. Estoy bastante segura de que la ley de la guerra permite la incautación de dinero en efectivo, fondos y valores realizables, que son estrictamente los bienes muebles del Estado, junto con los arsenales de armas, medios de transporte, tiendas y suministros, y en general todos los bienes del Estado, que pueden ser utilizados para las operaciones militares. Creo que eso es cierto, señora. Entonces lo único que tenemos que hacer es conseguirlos en el ejército de la Federación. La compañía que organiza Weiss se desplegará como unidad de asalto para ese fin. Vamos a capturar todos los arsenales de armas, almacenes y suministros, y en general cualquier propiedad del Estado que pueda ser utilizada para operaciones militares. Permítanme señalar una cuestión un tanto delicada. Puede ser bastante difícil distinguir qué bienes pertenecen al Estado y cuáles a los particulares. Weiss es un oficial excepcional, pero parece que su mentalidad es diferente a la del resto del mundo. Tania está encantada de debatir los puntos más delicados del derecho militar. Lo acoge con su curiosidad intelectual, pero solo si no interrumpe el desarrollo de los negocios. Mayor Weiss, usted también debe estar agotado, exactamente en... ¿Qué frente cree que está parado? ¿Señora? Al ver su reacción, Tania mira a Serebriakov a su pesar. Sus ojos son suficientes para transmitir lo que quiere decir, frente, Su ayudante asiente, pareciendo entenderlo mientras deja escapar un «oh». ¿No es nuestro enemigo en el este la Federación Comunista? Los maravillosos comunistas rechazan la idea de la propiedad individual de los bienes privados, son tan temerarios que declaran que todo pertenece al Estado. Es como si 1 más 1 fueran 2, los únicos que buscan pruebas de esto son los matemáticos. Al igual que en la aplicación práctica de las matemáticas, Tania siempre valorará la importancia de una explicación sencilla. Negación de los derechos de propiedad privada. El avance de la nacionalización. Con estas premisas, la conclusión es evidente, prácticamente todo lo que hay en la Federación puede considerarse propiedad mobiliaria del Estado. Y el derecho de la guerra no prohíbe a un ejército capturar bienes pertenecientes a una nación enemiga. Ahora, aquí está el quid de la cuestión.
¿Existen leyes que prohíban la incautación de bienes del Estado cuando no existen derechos de propiedad privada? ¿No es forzarlo un poco? Incluso en la Federación, seguramente la propiedad a nivel individual existe. El contrapunto de Cerebriaco es correcto. Dejando de lado la ley por un momento, no hay forma práctica de separar o discriminar qué propiedad pertenece a quién. Pero Tania también tiene que mencionar algo. Por supuesto, en la práctica, pueden tener algo así. Pero lo único que hacemos es determinar los derechos de propiedad según el Código Civil que establecieron las autoridades de la Federación. No somos una organización judicial, así que, ¿qué poder tenemos para reinterpretar las leyes de la Federación? Entonces, ¿cuál es su definición de propiedad privada? Si se retuerce la interpretación de cierta manera, casi toda la propiedad en la Federación es estatal. Correcto, Mayor Weiss. En cierto sentido, se trata de un entorno excepcional que los estudiosos del derecho de la guerra no podrían ni siquiera soñar. Qué maravilla que el derecho de la guerra se haya escrito sin tener en cuenta el comunismo. En las circunstancias de Tania, es la herramienta perfecta para justificar sus acciones. Legalmente, imagino que se nos permite tomar bastante. Cualquiera que se adentre en el mundo del derecho se encontrará con el mundo de la lógica jurídica, no de la ética. Las opiniones individuales varían en cuanto a si el hecho de que algo sea legal lo hace moralmente bueno o no, pero así son las leyes, como las reglas de un juego. Así pues, la persona conocida como la teniente coronel Tania von de Gurechav piensa que está bien mientras se atenga al marco escrito por las normas. Habrá problemas legales con la clasificación de las instalaciones públicas y otros bienes inmuebles, pero no hay nada de malo en que ataquemos a los partisanos de la Federación y que compartan sus armas y municiones con nosotros. De hecho, es casi como si propusieras una forma de guerra que podría llamarse economía de saqueo. Punto. Parece que estás entendiendo la economía de la guerra. Responde Tania. Excelente. Es como lo que dice Sansa en El arte de la guerra. Cualquier cosa que puedas conseguir en territorio enemigo será espectacularmente más eficaz que lo mismo traído desde tu país. En primer lugar, los costes de transporte son casi nulos. Y no hay que gastar tiempo ni esfuerzo en transportar cosas hasta el frente utilizando la red ferroviaria. En segundo lugar, todo lo que te ayuda perjudica a tu enemigo. Todo esto son cosas buenas. ¿Qué otra cosa se puede llamar sino terriblemente deliciosa? No creo que podamos satisfacer todas las necesidades del Kampfgruppe, pero creo que es un mejor uso de una compañía de magos que establecer campamentos y puestos de avanzada. Te prestaré a la teniente Cerebriakov como intérprete. Ve a pedir a nuestros vecinos que nos presten algunas armas, comida y munición. Jajaja. A los comunistas les encanta compartir, así que seguro que llorarán de alegría. Estoy segura de que lo harán. Donde fueres haz lo que vieres, ¿no? Solo estoy probando el estilo de vida comunista. Convulsión a nivel organizativo. Este parece ser un gran momento para probarlo. Ahora bien. Tania sonríe, ver que la falta de humor de Weiss no será un problema por el momento es un gran avance. Es una buena señal que tenga los medios para hacer bromas. No podemos permitirnos descuidar nuestro trabajo. El servicio militar es un trabajo, después de todo. En ese sentido, me gustaría que formaras una compañía y te fueras. Encuentra un grupo de insurgentes comunistas armados que nos presten algún equipo. ¿Entendido? ¿Y se supone que esa empresa también supervisa el transporte? No, eso no será necesario. Estoy planeando adjuntar la compañía de reemplazo del teniente Gusteman como apoyo. Ya veo, así que básicamente van a realizar un vuelo de entrenamiento con una función de transporte añadida. Weiss asiente como si estuviera satisfecho con esa explicación. Su respuesta hace que Tania sonría inmediatamente. Ese es exactamente el caso. Luego, de repente, añade unas palabras de advertencia. Conociendo al teniente Gusteman, querrá entrar en combate, pero no se lo permitas. Entendido. UM. Tania se vuelve hacia su ayudante, que ha hablado. ¿Está segura, señora? Casi no hay sustituto para el combate en vivo. Lo que dice Cerebriakov tiene sentido. Sí, ahora lo veo. Gusteman y los otros magos recién acuñados carecen de experiencia. No es la peor idea que conozcan cómo es el trabajo de campo, pero al final, Tania sacude la cabeza en una viva muestra de rechazo. Lo siento, pero el riesgo de perder reclutas que no han recibido suficiente formación es demasiado alto. Me alegro de haber confirmado este detalle con ellos. Tania comienza a detallar su razonamiento. Escuchen, Mayor Weiss, teniente Cerebriakov.
Puede que ni siquiera seamos conscientes de ello porque es muy normal para nosotros, pero volar largas distancias en formación de asalto y luego llevar a cabo un ataque es realmente increíblemente agotador. Para estos chicos nuevos, el simple hecho de seguirnos el ritmo al acompañaros será todo lo que lograrán. Los dos oficiales que asentían y decían, oh, claro, debían haberlo olvidado. Eso es lo que pensaba. Tenía una corazonada. Tania hace una mueca de dolor. La hoja de servicios del 203º Batallón de Magos Aéreos es formidable. Serebriakov, que lleva con Tania desde el frente del Raín, es una veterana distinguido incluso entre los miembros del batallón. En otras palabras, tiene una experiencia poco común para un soldado del ejército imperial. Y Tania sabe que incluso el sensato Weiss es un verdadero belicista por dentro. Es natural que ambos dejen de ser capaces de distinguir lo que es y lo que no es razonable. Apuesto a que estabas midiendo la dificultad según tus propios estándares, ¿verdad? Es como usted dice, coronel. Jajaja. Muy propio de usted, mayor Weiss. Eres un soldado excepcional, pero dependiendo de la situación, esperar lo mismo de todos los que te rodean puede convertirse en una trampa. ¿Tendré cuidado? Responde él con una expresión que parece indicar que lo entiende, pero objetivamente hablando, a Tania le preocupa cuánto entiende realmente. Al fin y al cabo, los veteranos son héroes experimentados dignos del término élite. Ni uno solo de los integrantes del 203º Batallón de Magos Aéreos es un mago nombrado o lo suficientemente hábil como para merecer el título. Un asalto a larga distancia común y corriente es algo que han hecho innumerables veces. Asaltar los campamentos de partisanos y las bases de suministro ocultas del ejército de la Federación para recoger algunos recuerdos no es tan difícil. Lamentablemente, para la mayoría de las personas del mundo eso es una hazaña increíblemente difícil. Desde un punto de vista objetivo, estamos hablando de asaltar una base después de infiltrarse en lo más profundo del territorio enemigo. Es evidente que cualquiera que no sea un veterano se desgastará solo por acompañar a los que pilotan la misión. Solo eso ya será mucha experiencia para los chicos nuevos. Disculpe, pero ¿cuál es nuestra misión principal? ¿Adquirir suministros o entrenar a los nuevos soldados? No niego que será difícil, pero aunque el objetivo general de la misión es adquirir suministros, me gustaría que te centraras en minimizar las bajas de los reclutas en la medida de lo posible. La respuesta a la pregunta de Weiss tiene que ser clara. No hay que olvidar la lógica de quien persigue dos liebres no atrapa ninguna. Con eso en mente, Tania aconseja a su subordinado sobre su sencillo plan. Para ir al grano, mientras nadie salga perjudicado en tus compañías o en las de Gusteman, no pienso discutir sobre el cumplimiento de la misión. En otras palabras, daremos prioridad al elemento básico de la formación en el trabajo, una excursión. ¿Quieres decir que debemos dar prioridad a convertir el peso muerto en poder de combate? Haz lo posible por hacer algo útil con las cartas que nos han repartido. Por eso te presto a la teniente Serebriaco para que haga intérprete. Haz un bien trabajo. Solo las empresas más turbias aplastan a los novatos bajo un montón de trabajo desde el principio. Esa es la forma de actuar de los comunistas, y es una táctica extrema que solo puede considerarse cuando se dispone de recursos humanos. ¿Entendido? Consultaré con la teniente Serebriaco y elegiré a los miembros de mi compañía. Empezaré la misión de saqueo de inmediato. Llamémosla misión especial de adquisición. Eso tiene un toque más suave, ¿no? Sin duda. Responde Tania con cara de circunstancias. Para evitar cualquier malentendido legal, me gustaría presentar la misión en los términos más benignos y eufemísticos posibles. Algo parecido a tomar una medicina preventiva. Voy a dejar esto claro, evite disparar a los civiles. La crueldad excesiva contra los partisanos también está prohibida. Por supuesto, no pretende ser el tipo de comandante despistado que da órdenes antes de meter a los chicos en el campo con restricciones imposibles. Francamente, aunque será un reto con el estado del campo de batalla, me gustaría que se comportaran como corresponde a una unidad militar de prestigio. Haremos lo que podamos. ¿Puedo preguntar qué es lo que motiva una instrucción tan específica? Quiero combatir la propaganda de la Federación con la verdad de que el ejército enemigo se comporta bien mientras el ejército amigo causa estragos. En lugar de inspirar el nacionalismo, quiero dar un mordisco al sentido de la lealtad del enemigo. Supongo que podría llamarse una variedad de guerra psicológica. Socavaremos la guerra de propaganda de la Federación mostrándoles lo disciplinado que es el ejército imperial. Si también podemos causar una buena impresión en el Consejo de Autogobierno, entonces golpearemos dos pájaros de un tiro. Entendido. Permítame confirmar un punto. Weiss baja bastante la voz para plantear su pregunta. ¿Es posible que podamos presenciar a los amigos cometiendo actos ilegales? ¿Tiene instrucciones para nosotros en ese caso?
No hay duda de que cualquier comportamiento que viole la ley militar beneficia a nuestro enemigo. Me resulta difícil imaginar que alguien de nuestra unidad se atreva, pero si ves a alguien de nuestro bando haciendo algo así, trátalo con rigor y justicia. ¿Estás segura? Como no tendrás ningún policía militar contigo, puedes tomar las medidas provisionales que sean necesarias. Si más tarde tiene problemas por no seguir el procedimiento, me encargaré de defenderle ante el Estado Mayor. No voy a retener ningún apoyo que ayude a mis tropas a cumplir su misión. Gracias. Probablemente no sea necesario mencionar en voz alta que algunos de los puntos más delicados de mi decisión se basan en mi principio de autoconservación. Aunque estemos en guerra con una nación hostil, eso no es la vida cotidiana. Si me ensucio las manos ahora, una vez que las cosas vuelvan a la normalidad, será difícil evitar los problemas. Eso es válido en cualquier época. Quiero minimizar las faltas que se puedan encontrar. Es importante tener la ley de tu lado. Estas son las consideraciones que debe tener Tania. ¿Prepararé órdenes escritas que dejen clara tu autoridad? Las tendrás para cuando salgas. Si por alguna razón no las tienes, espera antes de salir. Sí, señora. Llamémosla una operación especial de vigilancia y pacificación construida en torno a la pretensión de un ataque limitado. Asegúrate de reconocer al enemigo como debería hacerlo una unidad al servicio directo del Estado Mayor. Déjelo en mis manos, señora. Weiss realiza un saludo perfecto de manual, qué fiable. Tania se lo devuelve y le dice que cuenta con él para llevar a cabo la misión. Al mismo tiempo, Moscú, capital de la Federación, sala de reuniones especial subterránea. Incluso con la calefacción en marcha y las luces encendidas, la sala de reuniones del metro de Moscú seguía siendo fría. Probablemente mis compañeros tengan un aspecto sombrío porque la lectura de informes con expresiones lúgubres se ha convertido en una condición crónica entre nuestras filas, pensó el comisario de Asuntos Internos Loría con una mueca de dolor. Era inevitable dada la estructura de poder dentro del Partido Comunista. Era comprensible que nadie informara de un error que ponía en peligro la vida con una expresión alegre. La deformación de la realidad era un resultado inevitable. En ese ambiente, todos querían minimizar sus fracasos y exagerar sus éxitos. Lo que realmente exigía la situación era una objetividad sensata e incluso fría, pero a menudo se olvidaba. El jefe del Comité para la Resistencia en los Territorios Ocupados, que había estado leyendo un informe desde hacía poco tiempo antes de Loría, debía estar pensando lo mismo. Dicho de otro modo, este hombre probablemente también estaba evitando intencionadamente toda la verdad. Para dar una idea de la situación general, parece que el general Invierno está presentando un gran obstáculo para las fuerzas imperiales. Añadiré que parece que están teniendo dificultades con toda su maquinaria precisa diseñada para las condiciones de su país de origen más cálido. Ha sido un buen informe, el agente de Loría había entregado lo mismo. Eso significaba que probablemente no era un error, per se. Pero incluso si los factores que componen el informe no eran invenciones, la parte más crítica, del análisis, era horrible. Me gustaría hacer algunas preguntas como comisario de Asuntos Internos. Loría se dirigió despreocupadamente al camarada jefe del comité que intentaba terminar su informe. La pregunta que formuló con un tono de voz supremamente tranquilo fue impulsada por su curiosidad. Es estupendo que el ejército imperial lo esté pasando mal, pero me gustaría que le dijera a nuestros camaradas aquí presentes cuánto poder pueden ejercer contra nosotros. Se está analizando el estado del enemigo. Loría se mostró escéptico sobre la seriedad con la que el hombre hablaba de que se está analizando. No diría que era un sinsentido presentar información que no había sido debidamente analizada primero, pero sí percibió algo artificioso en esa excusa. ¿Quiere decir que el estado de las fuerzas enemigas no está claro actualmente? Loría se quedó mirando en silencio. De repente, los ojos del otro hombre empezaron a entrar en pánico. Verle angustiado pensando en qué excusa poner a continuación era simplemente demasiado vergonzoso. Aunque Loría podía entender el sentimiento de querer presentar solo buenas noticias en las reuniones, no había ninguna razón para que lo respetara. Esto es, solo una estimación aproximada para fines de referencia, pero... Así que cuando el jefe del Comité para la Resistencia en los Territorios Ocupados abrió la boca, pareciendo haberse decidido, Loría frunció ligeramente el ceño. Le pedí un análisis, ¿y me ofrece un punto de referencia? ¿Qué demonios? Hemos recibido noticias de nuestros camaradas en el campo de batalla de que la fuerza de combate imperial se ha reducido a la mitad o posiblemente incluso menos. ¿Es eso cierto, camarada? Estamos llevando a cabo una minuciosa investigación para investigarlo. Loría buscaba análisis y datos sensatos, pero este hombre no parece entenderlo. Su respuesta no dio en el blanco. Los demás asistentes a la reunión no tardaron en darse cuenta.
Sí, fue justo cuando toda la sala empezaba a disgustarse con él. Bañado por el fuego concentrado de sus miradas, se apresuró a hablar. ¿Pero sabemos con certeza que sus fuerzas de campo han disminuido? ¿Quieres decir que lo están pasando mal por culpa del general Invierno? Sí, camarada comisario. El ejército imperial se está congelando en este clima frío. Creo que podemos afirmarlo. Ya veo. Loria asintió. Cuando volvió a mirar, vio la cara de idiota de un hombre que parecía creer que lo había conseguido de alguna manera. Para Loria, fue una tontería totalmente decepcionante. Después de que quedara claro que no había ni una sola información útil sobre el Consejo de Autogobierno, este hombre se había convertido en basura. No debía tener ninguna comprensión de su papel y de lo que se esperaba de él. Mientras tanto, el Comisariado de Asuntos Internos ya había adquirido bastante información. Incluso consiguieron incorporar a un agente realmente capaz en el nivel ejecutivo del Consejo de Autogobierno que los imperiales habían creado. Su organización tenía mucha más información sobre los problemas a los que se enfrentaba el ejército imperial que los cabezas huecas del Comité para la Resistencia en los territorios ocupados. Sin duda, estaba en una situación difícil, pero además, Loria sonrió con ironía. Había cabezas huecas que olvidaban que el enemigo no era el único que sufría. Y, al parecer, Loria no era el único que no podía soportarlo. Varias personas uniformadas que habían permanecido en silencio hasta ahora hablaron de repente. Sus afirmaciones parecen entrar en conflicto con el informe del 13º Ejército del Aire. Lejos de mantener la superioridad aérea, es incierto que consigamos mantener el equilibrio. Entiendo que están haciendo lo que pueden, camaradas, pero por favor, no ignoren la realidad de que nuestros aviones están anticuados en comparación con la flota aérea imperial. La refutación fue un ejemplo perfecto de cómo suavizar la verdad. Desde la perspectiva de Loria, parecía que las caras de los soldados que escuchaban semejante disparate eran como las de los lobos dispuestos a desgarrar a su presa. Siento contradecirte, pero el 13º Ejército del Aire está formado por la mayoría de los nuevos modelos. El problema es la cantidad de material disponible. El soldado enviado por el Estado Mayor del Ejército de la Federación parecía decepcionado. Podría discutirse si fue para bien o para mal, pero en cualquier caso, sus repetidas derrotas en el campo de batalla pueden haber dejado sus sentidos políticos embotados. Los militares estaban recuperando el valor para informar de las verdades incómodas. Según Loria, se trataba de un comportamiento regresivo. Pero incluso si se tratara simplemente de su opinión sincera, derivada de la constatación de que sus ideas preconcebidas ya no se ajustaban a la realidad, y ofrecida a merced de una discusión política agresiva, estos pensamientos seguían siendo dignos de atención. Es extraño. Si la flota imperial está congelada a la intemperie, exactamente contra qué estamos luchando. Esta es una advertencia oficial para nuestros camaradas militares. Deben tener cuidado con lo que. Los cabezas de bloque, al verse en desventaja, empezaron a discutir, y Loria hizo caer el martillo de hierro. Es suficiente, camaradas. ¿Camarada Loria? Recorrió la sala y, al recibir un gesto de aprobación silencioso del secretario general, comenzó a hablar. Me gustaría informar de lo que el Comisariado de Asuntos Internos ha aprendido. Camaradas, empecemos por reconocer dos verdades. Aquí. Dijo, indicando a un subordinado que repartiera documentos. Comenzó a dar un resumen directo de los puntos principales. Primero, los informes de nuestros camaradas que se dedican a ayudar a las actividades partisanas probablemente no son falsos. El ejército imperial está luchando contra el invierno. Eso no es un deseo, sino la simple realidad. Garantizó la verdad de que el ejército imperial estaba sufriendo en el frío. He preparado pruebas para responder a la pregunta del ejército, así que por favor, échenles un vistazo. ¿Son instalaciones de reparación? Así es. Loria asintió mientras se aseguraba de que los papeles habían llegado a todos antes de continuar. Fíjense en toda la maquinaria. Aunque la foto era indistinta, un especialista podría analizar fácilmente la información que contenía. Para los militares, parecía ser más que suficiente, ya que empezaron a sentir. Es evidente que están enviando una cantidad terrible de sus activos a la retaguardia, como se muestra en la foto adjunta. No era de extrañar que los oficiales del Estado Mayor del Ejército de la Federación se quedaran boquiabiertos al ver la foto del interior de la instalación de reparación. Era una masa de información clasificada. Las cosas que el ejército imperial intentaba ocultar desesperadamente habían quedado al descubierto. En todo caso, apenas había dudas de que se trataba de un logro digno de conmoción. Lo que más sorprendió a los soldados fue la facilidad con la que se había entregado esta información. Francamente, ocultar las fuentes de información incluso a tus aliados era un principio fundamental del espionaje.
A menos que estuvieran increíblemente seguros, nadie consideraría siquiera revelar documentos de inteligencia a una escala como esta. Podían decir que el Comisariado de Asuntos Internos parecía totalmente convencido de que las fuerzas imperiales no serían capaces de discernir la fuente. Hay una segunda realidad que también debemos reconocer. Por desafortunado que sea, el ejército imperial está aprendiendo rápidamente. Todo el mundo estaba pendiente de cada palabra del comisario Loria para saber exactamente cuánto sabía su organización. Los únicos que no estaban interesados en lo que decía Loria eran los del Comité de Resistencia en los territorios ocupados, a los que había robado el protagonismo, especialmente por esos títeres, el Consejo de Autogobierno. Sí, resulta que hay unos cuantos exsoldados de la Federación entre los separatistas. 1. Lamentablemente, eso significa que nuestro conocimiento de la batalla de invierno se está filtrando sin duda. Disculpe, camarada Loria, es cierto que el ejército imperial y los separatistas del llamado Consejo de Autogobierno están cooperando. La voz del miembro del personal de la Comisión para el Tratamiento de los Territorios Ocupados temblaba de una manera que parecía indicar que no era capaz de evitar que le temblara. Se esforzó por encontrar algún fallo en el informe de Loria. Por supuesto que lo hizo, era literalmente una cuestión de vida o muerte para él. Con la esperanza de dar la impresión de que los datos de Loria no estaban confirmados, al igual que los de su propia organización, este hombre se lanzó imprudentemente contra el comisario. Podría ser propaganda imperial, y no detectar eso sería un grave error. ¿Qué dice usted, camarada Loria? El informe es preciso, no tenemos ninguna duda. Entonces, ¿hasta qué punto confían las dos partes entre sí? A Loria le asaltaron unas ganas tan intensas de estallar en carcajadas que le costó contenerse. Respondió en términos extremadamente educados a la pregunta del cabeza de chorlito. En efecto, debo admitir que es una pregunta bastante difícil de responder para mí. Así que me gustaría preguntarle algo en su lugar. ¿Cómo de incompetente puede ser? Porque, de entre todas las personas, ¿me preguntas eso? El hombre que lo miraba era el supervisor de las operaciones en los territorios ocupados. Loria le puso la realidad en la cara diciéndole cómo debían ser las cosas. ¿No lo sabes? Qué extraño. Camarada, ¿no le encargó el partido que investigara la gobernanza? Loria lo censuró lentamente con palabras punzantes. Realmente no lo entiendo, ¿cómo has podido pasar por alto la creación del Consejo de Autogobierno? Todavía no hay información sobre él después de todo este tiempo. Desde el punto de vista de Loria, los departamentos cuyas jurisdicciones se solapaban eran a veces una molestia. Por supuesto, la otra cara de la moneda era que, si eran competentes, su organización sería capaz de competir y suponer una amenaza para él. Pero lo verdaderamente horrible aún estaba por llegar. ¿Debo hacer una pregunta diferente? Traidor, ¿cuánto te pagó el imperio? Los aliados inútiles eran una pesadilla. La ineptitud podría ser lo mismo que la traición. Había que purgarla. Eso no es lo que pasó. Entonces tiene que ser incompetencia, negligencia o sabotaje. No importa cuál, has hecho un trabajo terriblemente pobre. Todo lo que tuvo que hacer fue murmurar, sáquenlo de aquí. El personal de seguridad de la Comisaría de Asuntos Internos que se encontraba a su lado intervino y escoltó al hombre que intentaba gritar algo fuera de la sala de una manera excesivamente democrática y humana. El resto fue su trabajo. Seguramente no tenía que dar instrucciones detalladas para cada cosa. Anticiparse a sus deseos era lo mínimo que esperaba de sus agentes de seguridad. Y no le preocupaba que se equivocaran. Con eso, el asunto de su antiguo camarada estaba resuelto. En realidad, esta es la inteligencia más crítica que necesitamos obtener. Estamos volcando nuestros esfuerzos de espionaje en la erradicación de los traidores tanto como podamos. Ahora que la limpieza había terminado, Loria volvió a centrar la conversación en el Consejo de Autogobierno. Muy bien, camaradas. Este asunto se está retrasando debido a la pereza de su anterior responsable. Me gustaría hacer una sugerencia sobre cómo avanzar. Loria prosiguió su explicación con un tono de naturalidad. Aunque hablaba con despreocupación, como si no hubiera hecho que alguien se desvaneciera en el aire, ciertamente había tomado la iniciativa suficiente para dictar la discusión que estaba sobre la mesa. Dicen que los amigos en tiempo de tormenta son los verdaderos. Me gustaría probar si el Imperio y el Consejo de Autogobierno seguirán siendo amigos en la nieve. ¿Qué opinan? Si el Ejército Imperial y el Consejo de Autogobierno tenían la seria intención de cooperar, eso tendría implicaciones a largo plazo. Reuniendo los informes que había recibido hasta ahora de su topo en el Consejo de Autogobierno, parecía que los separatistas esperaban mucho del Imperio. Si el Imperio planeaba cultivar activamente sus fantasías, eso sería una pesadilla.
Podría significar que el ejército imperial, que se suponía que era un mero instrumento de violencia, se había transformado en un rival a un nivel más sutilmente estratégico, camaradas del Estado Mayor. Tan sin carácter. Quiso suspirar por lo cobardes que eran los funcionarios de la Federación, con sus hombros sacudidos. No, se habían vuelto mucho más comunicativos después de todos sus errores. Por supuesto, se sintió mal por tener que amenazarlos. Como comprendía lo importante que era la simpatía, Loría sonrió suavemente. En un sentido puramente militar, es muy sencillo. Quiero que golpeen al enemigo y vean cómo reacciona. Esta es una petición oficial en nombre del Comisariado de Asuntos Internos. Por favor, preparen una operación de contraataque limitada contra el ejército imperial este invierno. Le pido perdón, camarada Loría, pero ¿una operación militar para un objetivo político? Los rostros agarrotados de los soldados hablaban más fuerte de lo que él podría haber imaginado. Al parecer, la enseñanza de que los oficiales debían mantener la calma y la compostura en todo momento no se estaba cumpliendo muy bien. Loría había oído una vez que los ojos hablan más fuerte que las bocas, pero independientemente de la procedencia de sus voces, esta reacción era excesivamente dramática. Así es. Camarada comisario, como representante del Estado Mayor, bueno, aguanten sus caballos. Loría levantó una mano para callar a los uniformados. Para decirlo sin rodeos, la misión es de reconocimiento de fuerzas para un objetivo político. Pero mire, no le voy a achacar ningún fracaso puramente militar. Es natural que se dé prioridad a los objetivos estratégicos. Reconocimiento de la fuerza. Tenemos una idea de dónde está la línea enemiga. Desde un punto de vista puramente militar, sería un riesgo ya que podría terminar un ataque innecesario. Ese es un buen punto. Loría sintió pero se negó a ceder. La guerra era la continuación de la política, el problema al que se enfrentaban era de naturaleza estratégica. Conocer la relación entre el ejército imperial y el Consejo de Autogobierno era absolutamente esencial para la planificación a largo plazo, especialmente porque, esta es una buena oportunidad. Hagamos de esto una operación conjunta del ejército de la Federación y la comunidad internacional para añadir algo de cooperación entre países. No es mala idea añadir otros elementos si ya vamos a emprender una acción militar con fines políticos. ¿Le parece bien? Preguntó Loría a su jefe con la mirada y recibió un movimiento afirmativo. En ese caso, pasó la discusión a la siguiente fase. Muy bien, pasando a la planificación de la operación. ¿Qué tipo de apoyo tenemos de los Estados Unidos? Actualmente un convoy está entregando suministros, pero hay un problema. Como exportar directamente a nosotros violaría algunas de las leyes internas de los Estados Unidos, el cargamento tiene que dar un rodeo a través de un tercer país, así que tardará algún tiempo. Loría sonrió y continuó con los preparativos. Si había un problema, simplemente había que resolverlo. Y como Loría sabía que esto también era un paso sólido para llevar a buen puerto su amor, era importante no precipitarse. Principios de diciembre, 1926 del año unificado, territorio de la Federación, en los alrededores del cuartel general de las fuerzas multinacionales. La Federación tomó la iniciativa de formar una unidad multinacional para mostrar sus vínculos internacionales. El objetivo declarado era presentar un esfuerzo conjunto entre un grupo de aliados de diversos países. Internamente, también se explicó que se trataba de una unidad de prueba que podría servir de base para adquirir experiencia en operaciones conjuntas de lucha contra el imperio. En pocas palabras, la mancomunidad se mostró reticente, pero acabó aceptando la propuesta de la Federación, aunque el jurado aún no sabe si el resultado fue bueno o malo. La noticia de que cierto teniente coronel mago de la Marina destinado en la Federación había sido enviado para escoltar el convoy debió ser música para los oídos de las autoridades del ejército de la mancomunidad. Gracias a eso, echo de menos el océano de forma feroz y no puedo ni entrar en un pub para bajarme una pinta. El verdadero horror es servir a la corona. El teniente coronel del ejército de la mancomunidad, Drake, murmuraba para sí mismo. Solo hizo falta una orden escrita para que estuviera en una misión conjunta con el ejército de la Federación. Debido a la singular cadena de mando, sus poderes de discreción eran amplios. Estuvo a punto de soltar una carcajada en el momento en que le entregaron el papel que decía, coopere en la mayor medida posible en apoyo de esta solicitud. Estaba escrito en un lenguaje tan anticuado que bien podría haber sido el capitán de un barco de línea de la época de la vela. Pero, hombre, ¿se supone que tengo que hacer todo lo posible para satisfacer la petición de la Federación? Debía prestar el apoyo que pudiera a las operaciones de la nación aliada con buena fe y respeto. En otras palabras, no tenía que hacer nada imposible.
Ni siquiera fue necesario emplear su habilidad y experiencia para hacer una interpretación inteligente de sus órdenes. Lo leyera quien lo leyera, estaba claro que tenía derecho a negarse. La cúpula militar de la Mancomunidad había concedido a un simple teniente coronel el derecho a rechazar el cuartel general del Ejército de la Federación. ¿Y cómo es que la Federación? Como miembro de las fuerzas de la Mancomunidad, Drake naturalmente dudó en decir, ¿es capaz de aceptar esos términos? Salió para ser prudente e hizo una mueca de dolor. La Fuerza de Operaciones Conjuntas del Ejército de la Federación se había formado bajo una bandera de bellos ideales para promover la cooperación internacional, y sus puertas estaban abiertas de par en par, pero el resultado era un batiburrillo. Cualquiera que examinara la procedencia de todos los soldados reunidos podría hablar positivamente de la amplia impresión global que desprendía esta fuerza. Incluso si se fijaban solo en las afiliaciones militares, había tropas de la Mancomunidad, de la Federación y de la República Libre. Una mirada más atenta revelaba miembros del ejército del gobierno de la Alianza Entente en el exilio, así como voluntarios de los Estados Unidos. El desafío al solitario ejército imperial fue una resistencia diversa. Múltiples etnias se habían unido para luchar contra el enorme imperio. Fue una poderosa demostración del progreso y la universalidad de la humanidad, digna de aplauso. Este fue un momento increíblemente fotogénico. Podría decirse que el Partido Comunista de la Federación no escatimó esfuerzos en el frente de la propaganda. Drake también se descubrió a sí mismo admirándolos. Dando un paseo casual por el exterior, Drake fue liberal con sus elogios. Tal vez deberíamos traer a algunos de nuestros funcionarios coloniales aquí. Les vendría bien una lección de relaciones públicas de la Federación. La Mancomunidad solo podía reclamar un aprobado en la administración y el gobierno de múltiples etnias. Dividir y conquistar estaba muy bien. Dicho esto, incluso una estimación generosa situaba a su patria en un notable. Necesitaban aprender de los comunistas cómo consolidar la energía latente y utilizarla. Poder decir algo sin dudar era una libertad irresistible. Feliz de no tener a nadie que la acompañara, Drake dijo abiertamente lo que pensaba. Divide y vencerás no es el único camino. Aunque no es tan aplicable durante una guerra civil, tenemos que aprender los puntos más finos de unir a la gente cuando estamos luchando contra una potencia extranjera. Pero esto también era una cuestión de, eso dijo, eso dijo, eso dijo. Cualquiera que mirara al cielo tratando de endulzar los intereses egoístas de su nación se sentiría decepcionado cuando inevitablemente los encontrara tirados en el suelo. No soporto que me manipulen con la propaganda. Solo pensar en esforzarse por entender el auténtico crisol de lenguas que le rodeaba amenazaba con empeorar su dolor de cabeza. Incluso basándose en lo que el teniente coronel Drake había oído antes de salir en su paseo en solitario, estaba claro que había una gran variedad de nacionalidades presentes y sus diversos idiomas se mezclaban en un lío. La jerarquía desordenada, una pesadilla para el comandante, también fue en cierto modo responsable de este estado de las cosas. Al final, era tremendamente difícil que alguien se comunicara. Seguramente la situación no era diferente dentro de la posada que albergaba su sede. Esto tiene que ser lo que fue justo después de la destrucción de la Torre de Babel. Los procedimientos de comunicación se habían vuelto absurdamente intimidatorios. Un aviso oficial emitido en el idioma de la Federación se traduciría para que todas las diferentes nacionalidades pudieran entenderlo, y luego sus respuestas se traducirían al idioma de la Federación. Incluso para los intercambios más mundanos, así era como se enviaban los mensajes. Naturalmente, los comandantes no sabían qué hacer. No había ningún soldado en el campo de batalla moderno, un lugar que exigía el procesamiento rápido de grandes cantidades de información, que pensara que este sistema se mantendría en combate. El objetivo de la propaganda era hacerles quedar bien, pero la lógica solo puede retorcerse hasta cierto punto. La única manera de arreglar la situación era sumamente sencilla. Intérpretes, y muchos, en otras palabras, aprovecharían la superioridad del material para superar este obstáculo. La cuestión práctica era que los estudiantes que parecían haber sido reclutados en las escuelas de idiomas de la Federación, independientemente de su nivel de competencia, ya hablaban todo tipo de lenguas. Dado el estado actual de las cosas, no importaba cuántos oradores tuvieran, no sería suficiente. La escasez era tan grave que incluso los oficiales de rango medio no podían tener intérpretes. Por eso tengo que saborear este paseo a solas. Drake suspiró al ver que un soldado se acercaba. ¿Coronel Miquel? Un comandante de la Federación le saludó al acercarse. Drake tampoco podía hablar su idioma. Pero no podían mantener una conversación mediante gestos. Perdón, voy a buscar un intérprete, dudo que necesitemos uno, señor Drake. Drake intentaba mostrar con gestos que iba a buscar a alguien, pero de repente se congeló y miró fijamente a Miquel. Qué bueno escuchar. Mi lengua materna. Pero nunca soñé que usted la hablara,
coronel. Tendrá que disculparme, hace tiempo que no oigo ese dialecto y no me gusta mucho. Las palabras que salían de la boca de Miquel eran inequívocamente la lengua materna de Drake. Además, era el dialecto ortodoxo de la reina. Cuando tuvo este hombre la oportunidad de escuchar el acento de la clase alta de Londinium en un lugar tan lejano como este, el mundo está lleno de sorpresas. ¿Puedes decirme a la cara que mi dialecto de reina está oxidado? No pasa nada. Ha pasado demasiado tiempo, a mi lengua le cuesta mucho trabajo manejar las palabras. Sin embargo, suele tener un intérprete. Una correa. Nadie puede conversar libremente mientras está bajo una guillotina. Su comentario fue demasiado explícito para afirmar que estaba insinuando algo. No se andaba con chiquitas con esas metáforas. Dicho esto, Drake entendía cómo se sentía Miquel, cosas que los funcionarios políticos no deberían escuchar. ¿Te refieres a cosas que no quiero que escuchen? Jajaja. Drake se rió mientras asentía. Un mundo en el que un comandante del cuerpo de magos tuviera que tomar tales medidas para protegerse simplemente para tener una charla amistosa con un aliado era impensable para Drake. Miquel, con una sonrisa irónica, era, para bien o para mal, la personificación de un soldado honesto. ¿Por qué iba a dudar un militar de carrera de la patria a la que juró lealtad? ¿Qué época más fría y despiadada vivimos? En estos invernales tiempos modernos, la escalofriante verdad amenazaba con congelar no solo los huesos de Drake, sino su propia alma. Debe ser duro para usted, coronel. Si me perdona la pregunta. ¿Será necesario que una bala perdida golpee trágicamente a ese oficial político? No, no, en absoluto. No tienes que preocuparte por eso. Oh. Eso es una sorpresa. ¿Piensas también de esa mujer Lilia Ivanova Tanechka? Drake no tenía una muy buena impresión de ella. Francamente, era desagradable. Más concretamente, al personalmente no le gustaba. Independientemente de quién fuera ella como individuo, un soldado profesional como Drake no podía aceptar a una oficial política como amiga. En consecuencia, no pensaba en ella como una compañera, sino como una oficial política. Los nombres son cosas que la gente hereda de sus antepasados. La herramienta conocida como funcionario político debería dirigirse simplemente como funcionario político, ¿no? No estoy seguro de que sea necesario un nombre específico. Sinceramente, es difícil tratar a un perro que husmea entre tus amigos como una persona. Pensé que podría sacrificar un perro callejero por ti. Supongo que debo mostrarle el debido respeto y responder con sinceridad. Esa es mejor que la mayoría. No, me atrevería a decir que es mucho más decente que el resto. Drake estaba seguro de que estaba boquiabierto como un idiota. Si Miquel no hablara con tanta fluidez en el dialecto de la reina, Drake habría querido preguntarle si había entendido mal los significados de mejor y decente. Le ruego que me disculpe, pero ¿realmente quiere decir lo que ha dicho? ¿Que ese funcionario político es uno de los mejores? ¿Ese es mejor? ¿Cambió la definición de la palabra drásticamente mientras yo no estaba prestando atención? Drake pensaba en Lilia Ivanova Tanechka solo como un extraño miembro del Partido Comunista. Y, en realidad, eso era simplemente porque esa era la etiqueta que daba a los funcionarios políticos. Era difícil asociar a alguno de ellos con algo mejor o decente. Coronel Drake, solo digo la verdad. Bañado por la mirada de Drake, tienes que estar bromeando, la expresión cansada de Miquel no se movió. Teniendo en cuenta la posibilidad de que nos hayan enviado a alguien horrible, creo que sería productivo llevarse bien con quien tenemos. Terrible. Esa es la única palabra para describirlo. Drake escupió y miró al cielo. ¿Era el cielo pálido un símbolo de este mundo despiadado? Añoraba la penumbra de su tierra natal. ¿Podría un campo de batalla ser realmente tan absurdo? Se preguntó. Este frío te cala hasta los huesos, ¿eh? Comentó Drake, encogiéndose de hombros. Si no fuera así, no habría sido capaz de mantenerse cuerdo. ¿Y puedo preguntar por qué me has invitado a esta reunión secreta? Para agradecerte. Y, bueno, para disculparme. Oh. Me enteré por la camarada Ivanova que el teniente coronel Drake de la Marina de la Mancomunidad tuvo la amabilidad de hablar bien de mí. ¿Qué se supone que significa eso? Drake volvió a encogerse de hombros. De repente pareces extrañamente distante, ¿qué pasa? Dudo que los comunistas y los liberales puedan llevarse bien. Oh. Puede ser presuntuoso, pero creo que pueden. Puede que no lo parezca, pero soy un soldado que vino a luchar en defensa de la libertad. No estoy seguro de poder llevarme bien con los comunistas que vinieron a apoyar al Partido Comunista. Tienes que estar bromeando. Así que esto es lo que significa estallar de risa. ¡Qué giro!
Era inevitable que las risas estallaran sobre el frío campo de nieve de la Federación. Después de una buena carcajada, Drake tuvo que admitir su derrota. Me has pillado. Me rindo. Dicho esto, continuó. Mientras el comunista sea un hermano de armas, no hay problema, ¿verdad? No puedes elegir a tu familia, pero puedes elegir a tus amigos. Si he elegido a un comunista como amigo, ¿tengo que soportar sus excentricidades? Además, se rió y continuó, nos han subestimado. ¿Qué? No hemos llegado a tierra solo para perseguir el culo del ejército de la Federación. Desde que cruzó el océano como apoyo directo del RMS Reina de Anju, había estado luchando como un soldado. No estaba aquí para ser protegido. Estamos aquí para luchar en una guerra, hombro con nuestros hermanos de armas. Aunque la amistad entre países no fuera eterna. Los hermanos de armas eran para siempre. Puede que a la Federación no le guste, pero ¿qué importa eso? Si mis aliados luchan, yo lucharé junto a ellos. Si mis aliados mueren, entonces moriré con ellos. Eso es lo que significa ser un soldado. Ja ja ja, bien dicho, coronel Drake. Oh, ¿no me llamarás camarada? Me gustaría llamarte hermano. Debo estar sonriendo de oreja a oreja. Llamar la simpatía entre dos personas que habían luchado en el mismo campo de batalla sería una falta de tacto. Se trataba de un respeto entre amigos. Pues bien, hora de trabajar. Sí, vamos a ello. Asintieron y chocaron los puños. La mayor parte de lo que quería decir no necesitaba ser puesto en palabras. Te deseo suerte. Era el puño de su hermano de armas. Drake estaba hablando con él a través de ello. No hacía falta decir nada más. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.